estemos dos o más, Él estará con nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Espíritu Santo, fuente de luz, Ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, fuente de luz, Ilumínanos y santifícanos. Ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, fuente de luz, Ilumínanos y santifícanos. en el nombre del Padre. Ilumínanos y santifícanos. Amén. Respalda de la silla y entra para sacar la leche. Ay, pero échase, ya está por la garganta. Al final del tema. Muy bien, pues buenas noches a todos. Buenas noches, hermana. Oiga, creo que ya vamos en la de indulgencias. Pati, creo que vamos en el tema de indulgencias. Leche, leche. Porque ya vimos el cuadro de la imagen del crucificado. Así, Sí, en la página 100. nada más lo va a ir viendo. Y pasamos ese tema también, indulgencias. Indulgencias. Llegaríamos al tema de infierno. A ver, ¿en qué tema vamos? Si me La puedes página recordar. 102, tema infierno. El infierno, pues ahí está el infierno, muy duro. Y si podemos apoyar con alguna cita bíblica que venga, ¿no? Pues sí, pues nada más que eso es todo lo que estudié. Ay, Bueno. Muy bien, pues vamos con el infierno, a donde nadie queremos ir. Sí. Ahora por ahí está, levante la mano, ¿quién quiere ir al infierno? Nadie. Eso nos dijeron el otro día. Y bueno, pues vamos a ver esto. Dice, según la Biblia, es una pregunta, según la Biblia, ¿existe el infierno? Porque hay quienes dicen que no existe, ¿verdad? Hay nuestros hermanos separados, testigos de Jehová, dicen que no es cierto, que existe el infierno. Entonces podemos saber que según la Biblia, sí existe el infierno. Dice que, ¿en qué consiste el infierno? La enseñanza de la Iglesia afirma la existencia del infierno y su eternidad. Las almas de los que mueren en estado de pecado mortal descienden a los infiernos inmediatamente después de la muerte y allí sufren las penas del infierno, el fuego eterno. Así pues, esto lo vamos a ir viendo. Estas son, para certificar, pues son partes que yo la verdad no entiendo, ¿sí? Pero voy a seguir adelante. Dice que la pena principal del infierno consiste en la separación eterna de Dios, en quien únicamente puede tener el hombre la vida y la felicidad para las que han sido creados y a las que aspiran. A esto lo podemos ver en el Catecismo de la Iglesia, en el capítulo es 135. Ahí nos habla más claramente.
Entonces vemos que el infierno consiste en un castigo definitivo y eterno para los ángeles rebeldes y sus seguidores, todos aquellos que no aceptan la palabra de Dios y que andan en otros asuntos que no son buenos, que no le agradan a Dios. Bueno, pues ya saben a dónde van a ir. Al mismo tiempo dirá a los que estén a la izquierda: malditos, aléjense de mí y vayan al fuego eterno que ha sido destinado para el diablo y para sus ángeles. Esto lo vemos en Mateo 25:41. También vemos aquí, si alguien gusta leer, 2 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 9. Serán condenados a la perdición eterna, lejos del rostro del Señor y de su poderosa gloria. Ahí está, muy claramente que nos están hablando estos textos bíblicos, ¿verdad? Tanto Mateo como San Pablo, ¿verdad? Nos están hablando que, bueno, está hablando de el infierno, porque está diciendo claramente: aléjense de mí y vayan al fuego eterno, ¿sí? Que ha sido destinado para el diablo y para sus ángeles. Entonces, pues vamos a creer eso y pues tratar de hacer las cosas lo mejor posible para que no nos mande hacia allá, ¿verdad? Entonces, bueno, pues aquí este pequeño tema, espero pues que esté completo, ¿verdad? De hecho, pues podemos certificar, ¿verdad? En esos documentos que están ahí y en el catecismo de la Iglesia Católica. Hay que leerlo para poder estar más seguros de lo que leemos en la Biblia, que en sí, la Biblia es palabra de Dios y no podemos dudar de ella. Pasamos a ver la Inquisición. Dice aquí la pregunta: ¿qué quiere decir la palabra Inquisición? Dice, la palabra Inquisición quiere decir investigación. ¿Y en qué consiste la Inquisición? Dice, la Inquisición fue instituida por el Papa Gregorio IX en el año 1232 para reprimir herejías, sacrilegios y graves delitos morales. Cuando se trataba de algo realmente grave y los acusados no se arrepentían, eran entregados a la autoridad civil para que fueran castigados según la ley. Según la costumbre de aquel tiempo, para lograr la declaración de los acusados, se usaba la tortura. Hubo muchos abusos, sin embargo, hay que juzgar las cosas según la mentalidad de la época. En aquel tiempo no existía el concepto de libertad de conciencia ni de libertad religiosa, como se declaró al tiempo de la Reforma Protestante. El ciudadano estaba obligado a seguir la religión del rey, Quibus regio eus religio, al de tal rey, de tal religión. Así que un delito en campo religioso era considerado como atentado en contra del Estado. Por eso intervenía la autoridad civil con todo su rigor. Este sistema fue practicado en los estados católicos, protestantes y musulmanes. Era la mentalidad de la época servirse de este hecho para atacar al católico. Y pues es que luego que empieza uno que visita uno a la gente, hay quienes luego sacan eso. Y la Inquisición, pues no saben ni de qué se trató, nada más porque les platican. Entonces dice que deshonesto
Todos practicaron la Inquisición y la tortura en contra de los que representaban un peligro en contra de la religión y del Estado. En campo católico, la Inquisición empezó sus actividades tratando de extirpar la herejía albigense. Cuando se estableció la Inquisición en México y cuando concluyeron sus actividades, el Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición se estableció formal y solemnemente en Nueva España hasta 1571. Felipe II decidió establecer formalmente este tribunal con cédula del 25 de enero de 1569 y nombró primer inquisidor general a don Pedro Moya de Contreras, quien se había desempeñado con el mismo cargo en Murcia, España. Moya de Contreras llegó a la capital novohispana el 12 de septiembre de 1571, hospedándose en el convento de Santo Domingo. Suprimida por las Cortes de Cádiz en 1812 y restablecida por Fernando VII en 1814, volvió a la vida en Nueva España el 23 de diciembre de ese mismo año. Por otros 5 años más, pues la supresión liberal de 1820 fue ejecutada el 14 de junio. Para noviembre de 1820, el virrey conde del Venadito enviaba el Consejo de Indias el inventario de los bienes confiscados. ¿Es verdad, otra pregunta, que corrieron ríos de sangre a causa de la Inquisición? Para refutar las afirmaciones que señalan que durante la existencia de la Inquisición corrieron verdaderos ríos de sangre, basta citar que los condenados a muerte en América Latina fueron solo el 176% de los procesados entre 1560. ¿Cómo? 1.76%. Sí, es cierto, perdón. Bueno, de los procesados entre 1560 y 1700, que representan los años en que la Inquisición trabajó con mayor empeño. Solo 50 personas fueron condenadas a muerte y ejecutadas. 3 en Cartagena de India, Colombia. 30 en Lima, Perú, y 17 en México. Por lo que se refiere a España, donde más efectiva fue la actividad de la Inquisición durante este mismo periodo, hubo 756 ejecutados durante el siglo XVIII. Solo hubo un ejecutado. Todavía en el desarrollo de la lucha por la independencia se utilizará la Inquisición. Tanto don Miguel Hidalgo en 1811, quien tenía un proceso pendiente, como don José María Morelos, 1815, a quien simplemente se le degradó de su sacerdocio, y Fray Cervanto Teresa de Mier en 1817, quien pudo huir, pasaron por el tribunal inquisitorial. Entonces, pues ahí está la historia de la Inquisición, que no fue precisamente que corrieron los ríos de sangre, como decían.
De repente hay quienes hablan, ven se hacen una cortadita y dicen, ya tiré 5 litros de sangre, pues se quedarían sin nada, ¿verdad? Pero bueno, ahí vemos la historia para Yo un aquellos que comentario. tienen el... ¿Cómo? Un comentario. Sí. Me han dicho a mí, gracias a la Iglesia Católica murieron 50 y tantos millones de personas en la Inquisición. Ah, sí, luego le echan más, pues lo que te estoy diciendo. Es una gran mentira. Pero Pues creo que toman las cifras de todas las guerras que hubo en ese periodo, que no son nada que ver con la Inquisición, y suman y ya con eso sacan esas cantidades de locura. sí, pues es que siempre nuestros hermanos separados es la costumbre que tienen de ponerle más, ¿verdad? Aunque no sea cierto, pues le ponen más a su, pues ahí dijéramos, según lo que hacen, son falsos y le están echando a su costal. Bueno, pues pasamos ahora al tema del juicio particular y juicio final. La pregunta es, ¿cuántos juicios hay? Se dice, hay 2 juicios, el juicio particular y el juicio final. Otra pregunta, ¿cuándo se da el juicio particular? El juicio particular se da en el momento de la muerte, cuando cada uno es juzgado según sus obras para ir a gozar con Dios, o sea, paraíso, o sufrir lejos de Él. Es el infierno, lo que acabamos de ver allá en el otro tema. Entonces ahí pues luchemos para ir a gozar allá al paraíso, pero no al paraíso terrenal, como nos hablan nuestros hermanos separados, ¿verdad? Que aquí en la tierra, no. Vamos a ir a gozar allá con Él. Si Él ve que nuestras obras fueron bien y que hicimos lo mejor posible aquí en la tierra, pues tenemos la esperanza de que nos permite entrar a ese paraíso pues con Él y no precisamente a sufrir lejos de Él. Está decretado que los hombres mueran una sola vez, después de lo cual vendrá el juicio. ¿Lo vemos esto? ¿Quieren ayudarme alguien con Hebreos 9:27? ¿Alguien dijo yo? Está decretado que los hombres mueran una sola vez, después de lo cual vendrá el juicio. Entonces aquí. Todos nosotros, bueno, vemos aquí en 2 Corintios 5:10, que dice. Todos nosotros hemos de comparecer ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba el premio o el castigo que le corresponda por lo que hizo durante su existencia corporal. Es lo mismo que nos dice allá, ¿verdad? Dice que nos va a decir que vamos al fuego eterno. Ay, eso sí que. Entonces, pues, viendo todo esto, pues hay que echarle ganas, ¿verdad? Dice, vemos aquí también otro, Lucas 23:43. Respondió Jesús, realmente te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Esto se lo dijo, ¿verdad? A uno de los malhechores, cuando le pidió, creo que todos lo sabemos, cuando le pidió a Jesús que no se olvidara de él, ¿verdad? Entonces ahí vemos que pues que sí existe ese paraíso y que vuelvo a decir, no es terrenal,
sino que es precisamente el cielo. Nos gustaría salir de ese cuerpo para ir a vivir junto al Señor. Dice la 2 Corintios 5:8. Pues bien, murió el pobre y fue llevado por los ángeles hasta el cielo, cerca de Abraham. Murió también el rico y lo sepultaron. Esto nos habla del rico Epulón. Lo sepultaron estando en el infierno, en medio de tormentos. El rico levantaba los ojos y ve de lejos a Abraham y a Lázaro cerca de él. Esto nos lo dice Lucas 16, 22 al 23. Ahí vemos la diferencia entre uno y otro, ¿verdad? El rico Apolón tenía todo lo que deseaba en la vida. Vivió su cielo en la vida. Y vimos a Lázaro sufriendo, deseando, ¿verdad? Deseando pues comer algo de lo que él tenía. Entonces, pues ahí vemos que si no hacemos el bien, si no cumplimos las obras de misericordia, pues eso nos puede suceder. Vemos también, dice, ¿cuándo tendrá lugar el juicio final? El juicio final tendrá lugar después de que todos hayan resucitado. Lo vemos en Mateo 25, 31 al 46, al final de los tiempos. Sepa que llega la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán mi voz. Los que hicieron el bien saldrán y resucitarán para la vida, pero los que obraron el mal resucitarán para la condenación. Pues aquí nos está hablando igual San Juan, ¿verdad? En el capítulo 5, versículo 28 al 29. ¿Quién será el juez? Pues claramente nos dice el Evangelio de San Juan, capítulo 5, 27. ¿Alguien quiere decirme quién será el juez? Jesús. Jesús será el juez. Así es. 5:27 dice, y además le ha dado autoridad para llevar a cabo el juicio, porque es hijo de hombre. Uh-huh. Así es, dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, rodeado de sus ángeles, se sentará en su trono como Rey glorioso. Delante de él se reunirán todas las naciones, y como el pastor separa las ovejas de los machos cabríos, así también lo hará él, separará unos de otros, poniendo las ovejas a su derecha y los machos cabríos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los que estén a la derecha, vengan los bendecidos por mi Padre, a tomar posesión del rey que está preparado para ustedes, del reino que está preparado para ustedes desde el principio del mundo. Al mismo tiempo dirá a los que estén a la izquierda, malditos, aléjense de mí, vayan al fuego eterno que ha sido destinado para el diablo y para sus ángeles. Fíjense que ahorita aquí estaba viendo, el otro día estuve platicando con una testigo de Jehová que vinieron aquí y me dijo que Jesús, pues sí, por lo que saben decir, que Jesús ya vino en 1914, pero que vino en una nube de problemas. Eso fue lo que me dijo. Pues gracias a Dios me iluminó y le contesté esto. Le dije, yo sé, lo que yo sé, dije, es que Él va a venir va a venir con sus ángeles y sus santos, rodeado de sus ángeles y sus santos. Y pues se quedó, estuvimos, más bien ya después de lo que me dijo y lo comencé a decir, se quedaron calladitos, era una pareja. Y me escucharon todo lo que les dije y ya luego les platiqué. Bien, entonces esto no lo dice, no está diciendo en Mateo 25, 31.
31, 34 y 41. Hay que aprendernos esta cita. Esa cita, sí, el otro día no le pude decir la cita y me la voy a aprender precisamente porque está muy interesante esto. Ajá. Bueno, pues hasta aquí vamos bien. Creo que los textos y todo están muy claros. Padre Matuli nos dejó en charola de plata. Muy entendibles. No creo que tengamos dudas, pero ¿cómo ven? ¿Qué dicen? Hermano Jesús está en mute si quiere partir. Hay que quitarle el mute. A ver, dime otra vez, por favor. No, todo bien, que si le quería compartir algo a la hermana había que nomás quitarle el silencio. Oh, no, está bien todo. Ah, bueno, entonces Está bien seguimos. todo. Está bien, bien Seguimos entendido. adelante. Muy bien. Vemos aquí pues sobre María. Dice la pregunta, según la Biblia, ¿hay que respetar y honrar a María, la madre de Jesús, o hay que despreciarla? Según la Biblia, hay que respetar y honrar a la Virgen María como Jesús, que cumplía el cuarto mandamiento. Y dice, alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Lo vemos en Lucas, capítulo 1, versículo 18. Entonces pues, hay que respetarla como Madre de Jesús y Madre nuestra. Al oír Isabel su saludo, el niño dio salto en su vientre. Isabel se llenó del Espíritu Santo y exclamó en alta voz, bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Cómo he merecido yo que venga a mí la madre de mi Señor? Apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de alegría en mis entrañas. Dichosa por haber creído, pero de cualquier manera se cumplirán las promesas del Señor. Esto lo vemos en Lucas 1, 41 al 45. Qué texto tan bonito. A mí me gusta mucho leer todo esto porque me imagino la llegada del día. Y contesta ella, ¿verdad? En Lucas. ¿Cómo? De hoy en adelante todas las generaciones me llamarán bienaventurada. ¿Cómo no respetar a la bienaventurada? ¿Verdad? A la amada del Señor. ¿Por qué Jesús no le hizo caso a María en las bodas de Caná? Qué caray, qué pregunta. Dice, Jesús respondió, mujer, ¿cómo se te ocurre? Todavía no ha llegado mi hora. Esto está en el Evangelio de San Juan, capítulo 2, versículo 4. Esta expresión no indica desprecio, sino familiaridad y confianza mutua. De hecho, Jesús hizo caso a su madre y realizó el milagro. Aunque todavía no era su hora, pues ahí le llegó la hora obedeciendo a su madre. Dice, ¿dónde la Biblia dice que María es nuestra intercesora? En las bodas de Caná. Allá vemos claramente cómo Jesús no pensaba hacer el milagro. Si después lo hizo, fue precisamente por la intercesión de María, su madre. ¿Por qué María es nuestra madre? María es nuestra madre porque es la madre de Jesús, nuestro hermano mayor. Tenemos aquí unos textos bíblicos. Si gustan, vamos leyéndolos.
Hebreos 2, 11 al 12 y 17. Y Juan 20, 20, 17. Mateo 28, 10 y Mateo 12, 48 al 50. Para ver que Él nos lo regaló en la cruz. A ver, dice del 2:11. Uh-huh. Hebreos capítulo 2, versículo 11. Sí. De este modo, el que comunicaba la santidad se identificaría con aquellos a los que santificaba. Por eso, Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. Cuando dice, Señor, yo anunciaré tu nombre a mis hermanos. Te celebraré en medio de la asamblea. Uh-huh. Ahí está. Él no se avergüenza de decirnos hermanos. Él que es Dios y hombre verdadero, pues, ¿cómo nos vamos a avergonzar nosotros, verdad? De ser hermanos de Él. Y luego el 17 dice, por eso tuvo que hacerse semejante en todo a sus hermanos, y llegó a ser el sumo sacerdote lleno de comprensión, también fiel en el servicio de Dios, que les consigue el perdón. Se buscarla rápido. 28, ¿qué? Juan 20, 10. Juan 20, 17, ya lo leí. Ah, ¿no es 28? 28, 10. Sí, lo tengo. Mateo 28, 10. 28, 10. Yo voy a Mateo 12. Es que no puedes buscar y poner atención. 28, 10. Mateo 28, 10. Sí. Sí. Dice, Jesús les dijo enseguida, no teman, vayan a anunciarlo a mis hermanos para que se hagan presentes en Galilea, y allí me verán. Ahí nos está llamando hermanos también, ¿verdad? Mateo 12. A ver, Mateo 12, 48. Pero Jesús dijo al que llevaba el recado, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? El 50. E indicando con la mano a sus discípulos, dijo, estos son mi madre y mis hermanos. Tomen a cualquiera que cumpla la voluntad de mi Padre en los cielos, y ese es para mí un hermano, una hermana o una madre. Ahí está. ¿Ven? Entonces, todo el que cumpla la voluntad, ¿verdad? Así está. Bueno, entonces, ya. ¿Van a leer otro o ya nos vamos? Vale, Juan, Juan 27 falta. Juan 20 dice. 20, 17. ¿Quita el café? El café está adentro, allá en la cocina. ¿va a leer o...? Dice Juan 20, 17, suéltame, Sí. le dijo Jesús, pues aún no he vuelto donde mi Padre. Anda a decirles a mis hermanos que subo donde mi Padre, que es Padre de ustedes, donde mi Dios, que es Dios de ustedes. Uh-huh. Ahí es Ahí en fue donde que nos lo da, ¿verdad? Como Padre. Y qué textos tan hermosos donde nos da a su madre y tanto a su mamá como a su papá. Por eso pasamos a ser sus hermanos. Y él lo dice. Entonces, aquí vemos pues también Juan 19,
26 al 27, dice: Jesús al ver a la madre y junto a ella a su discípulo amado, más querido, dijo a la madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Después dijo al discípulo: ahí tienes a tu madre. Desde ese momento, el discípulo se la llevó a su casa. Juan la recibió. Y dijo: no, pues yo tengo mi mamá, ¿no? Él la recibió como a su madre. Por lo tanto, dice más adelante, vemos aquí en Apocalipsis 12:17. Pueden ayudarme a leerla. El dragón se enfureció contra la mujer y se fue a hacer la guerra al resto de sus hijos, es decir, a los que observan los mandamientos de Dios y guardan las declaraciones de Jesús. Vino a hacernos la guerra a nosotros, ¿verdad? La guerra a aquellos que conocemos los mandamientos y bueno, tal vez no los cumplamos al pie de la letra porque somos de repente medios desobedientes, ¿verdad? Pero sí, conmigo ha tenido guerra en grande. Ya les comenté cómo aquí luego se me burla y me hace cada cosa, pero no importa. Seguimos adelante. ¿Tienen algún comentario acerca de este tema? ¿Ninguno? Seguimos adelante. Está resumido, pero está bueno. ¿Verdad que sí? Está muy bueno, como todos los demás. Seguimos con la masonería. La masonería es un grupo protestante. La pregunta dice: no, la masonería no es un grupo protestante. Entonces, ¿qué quiere decir masonería? La palabra masonería viene del francés macón igual a masón, que quiere decir albañil. ¿A qué caray? Esta no me la sabía. En efecto, al principio, la masonería era una especie de cofradía o hermandad de albañiles especializados en realizar las grandes construcciones como las catedrales y los palacios de los reyes y los príncipes. Por eso usaban en sus ritos de iniciación la escuadra y el compás, y sus grados estaban de acuerdo con el mismo oficio de la albañilería: aprendiz, compañero, maestro, etc. ¿Está permitido que un católico pertenezca a la masonería? No. La Iglesia no permite que un católico pertenezca a la masonería. Certificar en Código Derecho Canónico 1374. Ahí podemos encontrar. ¿Por qué la Iglesia Católica prohíbe pertenecer a la masonería? La Iglesia prohíbe pertenecer a la masonería por las siguientes razones. León XIII escribió Humanum Genus. Se trata de una sociedad secreta, por lo tanto, representa un grave peligro para los individuos y la sociedad. 2. Rechaza toda religión sobrenatural, la revelación, la Biblia, los dogmas de la fe, los misterios, etc. 3. Se preocupa esencialmente por los intereses de sus miembros, colocándolos en puestos claves y corriendo el peligro así de cometer muchas injusticias. Se opone a la Iglesia
y a todo tipo de organización que no acepte seguir sus lineamientos. No, pues, aquí sí que está muy mal la masonería al prohibir todo eso, pero bueno, pues, qué bueno que nos demos cuenta para no aceptar eso, ¿verdad? Bien, vemos, aquí vamos bien o nos regresamos. Sí, hermana, vamos bien. Seguimos. Prohibida la masonería. Prohibida la masonería para todo católico. Como dice la cita bíblica, todo lo que está oculto será revelado. Así es, todo lo Y que es está así. Perfecto. Pasamos a lo que es la medicina. ¿Es cierto que está prohibido usar la medicina y que basta la oración para sanar? No es cierto. En la Biblia no encontramos ninguna prohibición en contra del uso de la medicina. Vemos, creo que es Eclesiástico 38, 1 al 15. ¿Quieren leerlo? A ver. Eclesiástico 38. Eclesiástico. Ya, ¿dónde quedó? El mío dice Sirácida. Este es el mismo, ¿no? 1144, sí. Ujú. 144. $38. Ujú. ¿Cuál? Del 1 al 15. Ujú. Tenle al médico toda la estima que se merece, debido a sus servicios, porque así lo quiso el Señor. La mejoría viene del Altísimo, y es el Rey quien concede el don de sanar. Los conocimientos del médico le permiten andar con la cabeza levantada. Hasta los grandes lo admiran. El Señor creó las plantas medicinales que brotan de la tierra. Un hombre inteligente no las menosprecia. Acuérdate de aquellas madera que endulzó las aguas amargas, y con eso el Señor dio a conocer su poder. Él da a los hombres el saber para que lo glorifiquen con los maravillosos remedios que creó. El médico los usa para curar y para quitar el dolor. El farmacéutico hace con ellos sus mezclas. De ese modo, las obras del Señor no se han terminado y continúa difundiéndose el bienestar por la tierra. Hijo mío, cuando estés enfermo, no te deprimas. Ruégale al Señor para que te cure. Renuncia a tus malas acciones. Guarda las manos limpias y purifica tu corazón de cualquier pecado. Ofrécele a Dios el incienso y la harina flor para que te tenga en su memoria. Preséntale una ofrenda escogida entre tus bienes. Luego, haz que venga el médico, ya que el Señor lo creó. No lo desprecies porque lo necesitas. En algunos casos, el restablecimiento pasa por las manos de ellos. Rogarán al Señor para que les ayude a encontrar los medios para aliviarte y salvarte la vida. El que peca en presencia de su Creador, que caiga en las manos del médico. Dicen nuestros separados los evangélicos, ¿verdad? Que con pura oración se sanan, y que si no se sanan y se mueren es porque no tenían fe. Bueno, está bien. Entonces aquí vemos claramente cómo en caso de enfermedad hay que acudir a la oración y al médico. El Nuevo Testamento presenta la misma enseñanza, lo vemos en Marcos 2:17, que nos dice: cuando Jesús oyó esto, les dijo: no son los sanos los que necesitan al médico,
sino los enfermos. Entonces ahí está. También vemos en Santiago 5, 14 al 15. El que esté enfermo, que llame a los presbíteros de la iglesia para que rueguen por él, ungiéndolo con aceite en nombre del Señor. La oración hecha con fe salvará al enfermo. El Señor lo levantará, y si ha cometido pecado, le serán perdonados los pecados. Entonces, pues, vemos también otro de Lucas 10:34. Se le acercó, curó sus heridas con aceite y vino y se las vendó. Después lo puso en el mismo animal que él montaba, lo condujo a un hotel y se encargó del cuidado. O sea, aquí nos habla del samaritano, ¿verdad? Cómo lo curó y pues así fue que lo dejó al cuidado de otras personas. Vemos el aceite y vino eran los remedios más usados en aquel tiempo. Jesús no los prohíbe, al contrario, quiere que se use el aceite como materia de un sacramento, o sea, la unción de los enfermos. Si alguien piensa curarse con la sola oración, está tentando a Dios al exigir continuamente un milagro. Mateo 4:7. ¿Por qué no hacen lo mismo con relación a los alimentos, orando para que Dios les dé la comida diaria sin esforzarse por sembrar ni trabajar? No, ¿cómo creen? Tienen que comer, hay que comer a diario, por eso hay que trabajar. Bueno, ¿algún comentario acerca de este tema? No, pues como decía el padre Matuli, que muchos protestantes han ocasionado la muerte de personas Sí. por querer que se curen con la pura oración y Sí, oración. pero los guardan su lugar. Pues, me contaba el padre que Fuera. de sus audios que llegaron ahí a una comunidad en helicóptero y les bajaron las despensas y que levantó la mano el pastor y le arrancó la mano el helicóptero y se reunió toda la comunidad a orar por él. Sánalo, Señor, sánalo, Señor. Y el pastor, llévenme al médico, llévenme al hospital. Y todos, no tiene fe, hasta que se desangró el pastor. Se murió, claro, bueno, ahí está. Entonces, no tenemos que tener allí, seguirlo de nuestro Padre Abraham, fe y obediencia. Hay que ir al doctor, aceptar lo que Dios nos da. Y si Dios le dio la inteligencia a los doctores, ¿verdad? Para que pues, nos sanen, pues hay que ir, y ya sabemos que es Dios el que hace la obra, ¿verdad? No ellos. Muy bien. Seguimos. Pues no sé, creo que ya no alcanzamos otro tema, pues ya son 8:53. Creo que Nomás es esa página, hermana, si quieres. muy bien, vamos con el milenarismo. En el libro del Apocalipsis, lo que es Apocalipsis 20:17, se dice que durante 1000 años Satanás estará encadenado, mientras los mártires que dieron la vida por Cristo reinarán con él. ¿Cómo se interpreta esto? Dice, los testigos de Jehová, los mormones, los adventistas, los bautistas y otros grupos más interpretan los 1000 años en un sentido literal y dicen que ellos son aquellos mártires que reinarán con Cristo. Nosotros católicos decimos que esta interpretación es equivocada. De hecho, se escribió el Apocalipsis, todavía no existían estos grupos, por lo tanto, no se habla de ellos cuando se mencionan los mártires.
Se habla más bien de los católicos que sufrieron la persecución durante los primeros 300 años de cristianismo hasta conseguir la libertad de culto en el año 113 después de Cristo. Pues bien, los 1000 años que menciona el Apocalipsis quieren indicar un periodo indefinido de relativa paz para la Iglesia, desde que se dio la libertad de culto hasta la prueba final, cuando el demonio volverá a desatarse y hacer daño a los discípulos de Cristo. Durante este periodo, los que murieron con Cristo resucitarán espiritualmente para reinar con Él. Precisamente este es el sentido que la Iglesia Católica da al culto a los santos. No se trata de adoración, sino de veneración hacia personas que dieron un alto testimonio de fidelidad a Cristo. Mediante su ejemplo y su intercesión, ellos reinan sobre nosotros, es decir, ejercen un benéfico en nuestro favor. Pues sí, nuestros intercesores, ¿verdad? Los santos, la Virgen, nuestros intercesores ante Cristo. Y pues, como dicen, Él es nuestro intercesor mayor ante Dios. Tratemos de hacer la voluntad de Dios o hagamos la voluntad de Dios para poder llegar allá a donde están ellos, nuestros intercesores ahorita, para que estar ahí en este lugar sagrado con Dios. Pues creo que hasta aquí llegamos. Hagamos una oración. La hermana Pepe va a hacernos la oración. Yo les ayudo con la oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Señor Jesús, te damos gracias por este día, por esta noche, y todas las bendiciones que has derramado en este día para cada uno de nosotros. Te pedimos que sigas iluminando a través de tu palabra nuestra vida, fortalece nuestra fe y aumenta ese amor hacia este carisma que es tu palabra. Te pedimos por los hermanos y hermanas que no pudieron asistir el día de hoy, para que tú los ilumines y que también ellos sigan perseverando en este llamado, en esta vocación que tú les has encomendado. Por todos los que se encuentran o nos encontramos enfermos, por la salud de Ana Leo, que el Señor le conceda la salud, si es su voluntad. Para que a través de ella también podamos nosotros perseverar y aumentar nuestra fe. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Dulce Madre, no te alejes tu vista de nosotros, no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solo nunca nos dejes. Llevándonos con hacernos bendita el Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, Sin pecado concebido. bien, hermanos. Nada más para darles algunos avisos.